¿Quién quiere preparar su corazón para recibir la palabra de Dios en este momento? Yo quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 8. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Hechos capítulo 8. Y nos vamos a detener ahí porque quiero que nosotros leamos solamente algunos versículos de ese pasaje, no lo vamos a leer todos. Y dentro de esta serie que comencé hace algunas semanas, que se titula, ¿cómo se titula esta serie? Eso, mira, mañana cumple 79 años y está rápido, afilado así, mira, dice, recibirán poder de una. Tú me estás retando a mí a proponerme llegar a esa edad con esa fuerza y ese vigor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces recibirán poder. Pero hoy quiero hablarles, el mensaje lo he titulado Pentecostés en mi ciudad. Porque yo no sé ustedes, pero yo quiero un Pentecostés en mi ciudad. Y no solamente quiero a mi iglesia, esta iglesia y la iglesia del Señor que esté sumergida en el poder de Dios y en una relación profunda con el Espíritu Santo. Yo quiero mi ciudad corriendo a la iglesia. Quiero mi ciudad diciendo, ¿dónde está ese viento que vimos sonar y moverse en la ciudad? ¿A dónde fue? Y que lo encuentren aquí. Yo quiero que la gente cuando llegue se encuentre a una iglesia que está quemando con el fuego de Dios que arde sobre su vida. Yo quiero Pentecostés en mi ciudad. ¿Cuántos quieren Pentecostés en Miami? Y un amén fuerte si lo quieres. Y precisamente nosotros vamos a poner hoy nuestra atención en la palabra de Dios. Pero simplemente te pedí que te pusieras de pie, que buscaras la Biblia. No la vamos a leer toda, ni la vamos a leer en este momento. Solamente quiero orar y pedirle a Dios que bendiga este mensaje. Padre, háblanos al corazón en este momento. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Queremos oír la voz del Espíritu Santo. Y no hay mejor forma que tú abras las Escrituras y que por el Espíritu Santo traigas entendimiento, sabiduría y revelación desde tu palabra, Señor. Aquí están los corazones sedientos de ti y dispuestos a escucharte. Aquí están los hombres y las mujeres, jóvenes y adultos, que queremos escuchar una palabra del cielo que nos cambie la vida y que nos llene de ti. Y te pedimos que nos hables en este día. Mi vida en tus manos, mis argumentos, mi razón, mi intelecto, todo lo que soy en tus manos, Señor. Háblanos aquí y háblanos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero que te imagines por un momento que vives en el siglo I. Clara, Dios te bendiga. Sorprendiste cuando miré para ahí y te encontré. Dios te bendiga. Imagínate que vives en el siglo I. Que vives en las afueras de Jerusalén o en alguna ciudad, en alguna parte fuera de esa ciudad que ha sido conmocionada en los últimos días. Escuchaste que hubo un Jesús que estuvo ministrando por 3 años y medio, pero finalmente lo clavaron en una cruz, lo crucificaron. Pero también escuchaste que al tercer día sus seguidores comenzaron a decir, Él resucitó. Y los romanos y los judíos no pueden resolver ese fenómeno. La tumba está vacía y lo más que pueden decir es que sus discípulos se lo robaron. Pero también estás viviendo en otra ciudad y estás escuchando, porque tienes que entender que en el siglo I no había internet, no había radio, no había televisión, pero había, como decían en Cuba, de una manera coloquial, estaba la radio Bemba. En Cuba decían, esa es más rápida que cualquiera. Una forma bastante popular de decirlo. Sorry, Javi, I don't know, maybe there is no translation for that. Y las noticias corrían lo más rápido posible. Y tú estás fuera de Jerusalén, pero estás escuchando el que ministró por 3 años y medio, el que hizo milagros, levantó ciegos, levantó paralíticos, levantó a los cojos, resucitó muertos y ahora mismo murió. Y también él ahora se levantó y están proclamando que él resucitó. Pero eso no es todo. Ahora también escuchaste que un viento invadió la ciudad.
Y que cuando la gente corrió al lugar donde descendió ese viento, se encontraron que en una habitación de un segundo piso había hombres, niños y mujeres que las cabezas de ellos estaban ardiendo como con fuego del cielo. Y empezaron a predicar en el idioma de todos los que se habían reunido para las fiestas de la Pascua y Pentecostés. Judíos de todas las naciones que habían sido nacidos en otras naciones, que tenían cultura hebrea, pero hablaban en la lengua de otras naciones, habían escuchado el mensaje de salvación por medio de aquellos 120 del aposento alto. Y tú te preguntas, ¿será que vendrá a mi ciudad lo que está pasando en Jerusalén? ¿Será que lo que ocurrió en Jerusalén es tan bueno como lo pintan? ¿Será que el cambio, la transformación y el poder que dicen que vino de Dios realmente lo es? ¿Será que lo necesitamos en mi ciudad? ¿O solamente es algo para aquella ciudad, para esos judíos recalcitrantes y para esa Jerusalén que está lejos de nosotros? Te voy a invitar que te imagines otra cosa más. ¿Lo vas a hacer? ¿Nos imaginamos algo más? Imagínate que tú eres un judío nacido en cualquier otra ciudad del mundo, pero tu familia te dijo que fueras con ella a Jerusalén este año para estar presente en la fiesta de la Pascua. Y resulta que cuando llegaste te encontraste que la fiesta de la Pascua y el sacrificio del cordero animal no era tan notorio, porque estaban matando precisamente en el viernes de esa semana al que decía ser el Hijo de Dios. Y fuiste testigo con tu familia, a lo mejor no públicamente en la montaña donde lo crucificaron, pero en la ciudad escuchaste que aquel que había arrastrado un montón de gente y había hecho muchos milagros, ahora estaba muerto y sepultado. Y lo viste y lo escuchaste resucitar. Y eras de los presentes en Jerusalén cuando el viento sopló y cuando el fuego cayó, y te acercaste con una multitud que te acompañaba, gente de toda lengua y nación, judíos como tú, pero que venían de otra cultura, hablaban otro idioma y vestían diferente. Y estás en medio de la multitud y ves a Pedro y a Juan y ves a los demás apóstoles y a María, la madre de Jesús, y a la Magdalena y a la otra María, y ves a las mujeres que estaban alrededor de Jesús ahora siguiendo a los apóstoles, todas ellas y todos ellos, niños, jóvenes y adultos, hablando tu idioma y predicándote el mensaje de Cristo en la lengua de tu nación. Y te entregaste a Cristo y te llenó el mismo Espíritu Santo que había caído sobre los 120. Y lo que viviste fue tan grande que ya no te fuiste a tu ciudad, te quedaste en aquella ciudad porque habías encontrado al que estabas buscando. Y te volviste parte de una iglesia llena de fuego, de oración, de testimonio, de milagros, de palabra, de comunión, de partir el pan, de tantas cosas. Aplaude con esa mujer porque ella se emocionó de nada más pensarlo. Y tú estás en Jerusalén. Te sorprendió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés y ya no quieres volver a tu ciudad, pero comienzas a orar y empiezas a decir: Señor, ¿será que lo que tú estás haciendo aquí con nosotros, conmigo, lo quieres hacer allá con ellos también? ¿Será que tú quieres llevar un Pentecostés fuera de las fronteras y de los límites de Jerusalén? ¿Cómo lo vas a hacer? Señor, hazlo, lo queremos. Queremos que lo que pasa en Jerusalén no sea exclusivo de Jerusalén. Queremos que Samaria, queremos que las provincias vecinas, queremos que los países lejanos, que las naciones de la tierra tengan lo que nosotros tenemos. Porque si el Espíritu Santo te llena de Él de verdad, jamás serás egoísta. Cuando el Espíritu Santo te llena de verdad, lo primero que surge en ti es un amor desesperado por el que está afuera. Es un deseo urgente de alcanzar al que está lejos. Y no hablo ahora de lejanía territorial, sino de lejanía espiritual. Y seguramente aquellos cristianos comenzaron a orar y a decirle: Señor, hazlo allá como lo estás haciendo aquí. Lleva tu poder allá como lo has traído aquí. Haz lo que estás haciendo aquí en cada ciudad que conocemos y amamos. Y Dios escuchó la oración. Y hoy quiero hablarte de cómo Jesús lo hizo. Cómo Dios llevó Pentecostés a cada ciudad. Y la Biblia en Hechos capítulo 8 nos da el modelo de una ciudad, pero nos dice que es lo que ocurrió en esa ciudad, lo están haciendo todos los demás en todas las ciudades de una manera poderosa. Y veremos algunos versículos en este día para resaltar algunas cosas. Y yo quiero que tú prepares tu corazón para recibir el mensaje en este día. ¿Tú quieres, pregunto, un Pentecostés en Miami?
Entiéndase, un avivamiento en Miami. Cuando digo Pentecostés, Pentecostés ya no es una fiesta judía, lo es en el calendario, pero para nosotros Pentecostés es el Espíritu Santo viniendo a la tierra a llenar los corazones vacíos y a revelar a Cristo personalmente al que lo quiera conocer. Pentecostés es Dios con nosotros. Pentecostés es el Espíritu Santo trayendo a vida y a salvación para presentarnos a una persona preciosa, Jesucristo. Pentecostés es la iglesia llena del poder de Dios y la ciudad sacudida por una iglesia llena del poder de Dios. Pentecostés es cero mediocridad en la iglesia, es cero conformismo, es cero religiosidad, es cero todo fariseísmo. Pentecostés es cero lo que el hombre fabrica para representar a Dios y es todo lo que Dios hace para llenar al hombre. Eso es Pentecostés. Voy a preguntarlo una vez más, antes de darte todo lo que quiero darte en este día desde la palabra en Hechos 8. ¿Tú quieres Pentecostés en Miami? Levanta tu mano si lo quieres. Levanta tu mano y di conmigo: yo quiero un Pentecostés en mi ciudad. Dilo fuerte: yo quiero un Pentecostés en mi ciudad. Yo quiero a Cristo en Miami. Yo quiero vidas transformadas, hogares restaurados. Yo quiero gente liberada. Yo quiero multitudes salvadas. Yo quiero la obra de Cristo en mi ciudad. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Lo primero que voy a decirte, y luego voy a leer el versículo, es esto: que a veces, para provocar un avivamiento en nuestra ciudad, si no siempre, Dios suele incomodarte, sacándote de tu zona de confort para que se logre su propósito. ¿Recuerdas el cristiano que imaginamos ahora que éramos tú y yo en el siglo primero, en la casa donde te reunías, orando con otros grupos cristianos y diciendo: Señor, lleva a Pentecostés a Samaria, lleva a Pentecostés a Idumea, lleva a Pentecostés a Siria, lleva a Pentecostés más allá de las fronteras de Israel y de Jerusalén? Y Dios dice: fantástico, pero tengo un método. Ya no es el viento soplando ni el fuego sobre las cabezas, porque ya el viento se metió dentro de ti y el fuego está ardiendo dentro de ti. Pentecostés ya no es Dios viniendo del cielo, es el hombre lleno de Dios yendo en nombre de Jesucristo. Y por eso hoy traigo para ustedes Hechos 8, porque nosotros queremos que en nuestros días suceda Hechos 2, pero realmente el modelo para la iglesia hoy es Hechos 8. Y Dios comienza a incomodar a su pueblo, sacándonos de zonas de confort para provocar que su reino se manifieste en otro lugar. Te leo la Biblia, versículo número 1 de Hechos capítulo 8 dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Lo primero que Dios hace es incomodar a un hombre llamado Esteban, que la iglesia escogió para servir a las mesas comida y ropa a los necesitados. Y sucede que este hombre, como estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, dijo: sirvo a mi iglesia con comida y ropa, pero en la calle tengo que predicar a Cristo. Estoy tan lleno de Él que mi pueblo tiene que escuchar. Y Esteban, nombre griego, que significa que él había venido de afuera para la fiesta de Pentecostés. Y él es uno de estos sorprendidos por el Espíritu Santo cuando Pentecostés llega. Esteban posiblemente había estado junto con Felipe, que lo vamos a ver después, con Nicanor y con los otros que conformaba el grupo de los 7, mirando lo que estaba ocurriendo en el aposento alto, preguntándose qué era aquella locura, y a lo mejor pensó junto con los demás que Pedro, al predicar el evangelio, y los demás apóstoles y el resto de los 120 estaban borrachos. Pero finalmente, bajo la prédica de Pedro, Esteban posiblemente también creyó, y había pasado una temporada en la iglesia. Ahora era un diácono, era un servidor, estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, estaba cargando el poder de Dios, y no podía solamente servir comidas y dar ropa y medicina, tenía que hablar de Cristo. Y sale a la calle a predicar. Y ustedes conocen la historia. Hechos capítulo 6, una confrontación con los judíos. Los judíos quieren destruir a Esteban, callarlo, y no pueden con él. Y entonces Esteban comienza un sermón magistral que comienza en Hechos 6 y termina en Hechos 7, donde desde Moisés hasta Cristo revela que la escritura, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, que todavía no había sido escrito, pero él lo estaba predicando. Al predicar a Jesús, estaba revelando un plan redentor eterno en una persona, Jesucristo. ¿Estás aquí conmigo? Y los judíos, cuando ya no pudieron más, porque cuando la gente se frustra y ya no puede argumentar, agarra piedras. Eso es histórico. Si te está pasando,
Cuando tú ya realmente ganaste la pelea con las palabras, la gente va a agarrar lo que tenga en la mano para matarte. Y a Esteban lo mataron. Y es el primer mártir del cristianismo. ¿Quieres que te dé algo curioso con la palabra mártir? La palabra que se escribe en griego, testimonio o testigo, es la misma palabra que se traduce al español, mártir. De la misma raíz, del mismo idioma griego, se traducen dos palabras en nuestro idioma, testigo y mártir. Porque un testigo siempre sabe que puede llegar a ser un mártir. Si tú vas ahora a la corte a decir que un narcotraficante o que alguien en la mafia mató a un vecino y tú dices, yo quiero testificar que lo que está pasando aquí es que este es un asesino, tú te pusiste la soga al cuello. Tú dijiste que tú te atreviste a publicar y a decir en una corte algo y ser un testigo de algo y que realmente no te importa que te maten afuera. Cuando tú dices, voy a ser un testigo de Cristo, tú estás diciendo, yo voy a pagar las consecuencias de inclusive morir por Cristo si es necesario. Pero eso no lo hace un creyente que solamente intelectualmente y de emociones siente a Dios. Uno lleno del Espíritu Santo es el único que le dice, quiero vivir por ti y quiero morir por ti. Y dice la Biblia que cuando pasa la muerte de Esteban, Saulo estaba allí con las ropas a los pies, consintiendo su muerte. Y mira lo que dice la segunda parte del versículo 1 que ustedes lo tienen en pantalla. ¿Aquel día qué? Se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, no sé por qué, por motivos que Dios solamente conoce, solamente ellos, pero todos los demás se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Dios dice, ustedes quieren que el avivamiento llegue a Judea, que el avivamiento llegue a Samaria, les tengo un plan y el plan es ustedes. Y para que el plan se cumpla, los voy a incomodar. Voy a permitir que la incomodidad llegue, que la zona de confort se termine y que ustedes tengan que vivir procesos de incomodidad para salir de ahí. Del año 2014 hasta el año 2019, casi 2020, yo estuve viajando casi ininterrumpidamente semana tras semana a México, muchos de ustedes lo saben, y estaba entregándole conferencias a unos colegios donde me pedían que a través de la Biblia llevara los valores del Evangelio y afectara los corazones de la gente para que se entregaran a Cristo. Una necesidad impresionante en cientos de familias en aquel lugar. Y semana tras semana, miércoles y parte del día jueves, yo estaba en México y tomaba un vuelo muy temprano en la mañana del miércoles. Me levantaba todas esas semanas 3 de la mañana. Estaba horas sin parar hasta la noche. Al día siguiente, de bien temprano me levantaba, entregaba un par de conferencias más y al mediodía me llevaban en el tráfico abrumador de Ciudad de México para el aeropuerto, para entrar por esa puerta, subirme a un avión y regresar a Miami para estar en casa, porque yo no soporto dormir fuera de mi casa. Yo no soporto estar fuera de mi casa, lejos de mi esposa, lejos de mis hijos. Y eso es uno de los procesos que tuve que vivir al aceptar tomar ese riesgo. Y recuerdo un día, creo que el mismo 2014, tal vez la fecha no la recuerdo exactamente, pero Isaac estaba enfermo esa mañana. Él estaba chiquito y yo creo que esa mañana estábamos nosotros peleándonos con la idea, cancelo el viaje, me quedo en la casa o me voy. Y Suanli siempre cuando los niños se enferman se afecta mucho, pero por alguna razón ella tuvo la fuerza de decirme, vete, haz lo que tienes que hacer, vete. Y yo me fui, ella se quedó con la incomodidad, yo me quedé con la incomodidad de que el niño estaba enfermo, que había fiebre, que había un virus, esa preocupación, esa oración. Y me fui como diciendo, Señor, ¿por qué hago esto? ¿Por qué tengo que vivir este momento? Yo no quiero esto, yo quiero estar en mi casa. Yo quiero estar con mi hijo, yo quiero llevarlo al doctor, yo quiero comprarle las medicinas. ¿Por qué hago esto? El jueves de esa semana, cuando yo estoy por terminé de hecho la conferencia, y estoy saliendo de aquel auditorio. Antes de salir del auditorio, una mujer me agarra del brazo y me entrega un papel. Y le digo, ¿qué es esto? Y ella me dice, allá adentro hay una petición de mi parte para que usted ore. Yo la abro en ese momento y dice la petición, me diagnosticaron un cáncer en fase 4. Y los médicos dicen que es de muerte. Yo ahí mismo me detengo y le digo, señora, yo no voy a orar por usted después, voy a orar por usted ahora. Ella me dice, mire, entienda, antes de orar, yo soy doctora, yo soy pediatra, yo sé lo que tengo.
Los médicos no están equivocados. Yo me voy a morir. Y lo único que pido es que usted le pida a Dios que me ayude en el proceso de la enfermedad y de la muerte y que cuide a mis hijitos pequeños y le dé paz a mi esposo. Y yo tomé la mano de esa mujer y le dije: Señor, mira el deseo de ella, lo que está en su corazón, pero también yo sé que ella quiere que tú la bendigas y está en ti el sanarla. Oré por esa sanidad, se la confié a Dios y que fuera lo que Dios quisiera. Y unas cuantas semanas después recibí un correo de esta doctora donde ella me estaba diciendo que no sabían cómo los doctores, ni ella tampoco, pero Dios había removido la masa, el tumor, la enfermedad se había ido y que ella estaba entregando su vida a ese Cristo que la había sanado. Dios suele incomodarnos. Dios suele incomodarnos, sacándonos de nuestra zona de confort, para que el Pentecostés llegue a una ciudad, llegue a una vida, llegue a un ser humano, llegue a un pueblo, llegue a donde quiera llegar, pero solamente va a llegar si tú y yo le decimos: Padre, úsame. Entiendo que ahora Pentecostés llega a los lugares cuando yo llego, porque ahora el que vino el día de Pentecostés se metió dentro de mí. Y Él está usando esta vasija, y tú que eres la otra vasija, y tú que eres la otra vasija, para derramar esa bendición sobre la vida de alguien más. ¿Queremos Pentecostés en Miami? Dile: Señor, trae Pentecostés a Miami, trae avivamiento, trae salvación, trae vida. Le estás diciendo: incomódame. Le estás diciendo: sácame de mi zona de confort. En aquellos cristianos fue persecución. Pero mira, como interpretas lo que te pasa, puede acercar o alejar el avivamiento de nuestra ciudad. Te lo digo otra vez. La interpretación de lo que Dios nos permite vivir va a alejar o va a acercar el avivamiento a esta ciudad. Porque el avivamiento y el poder que Dios nos envió no es para que la iglesia se erice. No es para que la iglesia en cuatro paredes diga: qué tremendo lo que experimentamos el domingo. El avivamiento y el poder que dijo Jesús que recibiríamos y lo recibimos es para sacarnos de las cuatro paredes y poner patas arriba para la gloria de Dios a Miami, a la Florida y al mundo en el que vivimos. Pero ¿qué pasa? Que ya Dios nos está diciendo: sí, pero para lograrlo te tengo que incomodar, te tengo que sacar del aposento alto. Te tengo que sacar del ambiente de donde tú estás, porque esos cristianos se convirtieron y eran pobres, y sus hermanos ricos empiezan a vender propiedades para que ellos no tengan necesidad. Y tú, que antes no tenías para pagar el pan, llegas a la iglesia y te dicen: pan. Fe, salvación, vida eterna, cantos, alabanza, Espíritu Santo y pan. Esto está bueno. Mira que tengo el hijo enfermo, medicina. No, que la oración. Y tú dices: esto es una maravilla, esto es el cielo manifestado en la tierra. Señor, como dijeron los apóstoles en el monte de la transfiguración, vamos a hacer unas casitas aquí para Moisés, para Elías, para ti, Señor, para nosotros. Y nos quedamos aquí. Y digo: no, hay que bajar, porque cuando lleguemos al valle, y la Biblia nos dice que cuando llegaron al valle había un padre llorando porque su hijo endemoniado, los demás discípulos no podían liberarlo, y Jesús se lo liberó. Entonces tú y yo no nos podemos quedar en el monte de la transfiguración el domingo en la mañana, domingo tras domingo y domingo tras domingo. ¿Y para qué sirve tanta transfiguración si el valle está lleno de demonios? Si la gente está llorando por su tragedia. Entonces el Espíritu Santo no solamente, Él eriza los pelos como un efecto humano ante el poder de Dios, pero es sobre todas las cosas para que la iglesia cobre y reciba poder para salir afuera. Y Dios, para que eso suceda, nos tiene que incomodar. ¿Te incomodó la pandemia? ¿Te incomodó el COVID? ¿Te incomoda oír de guerras? ¿Te incomoda oír de crisis? ¿Te incomoda cuando vas a pagar la leche ver que subió varios centavos? Que la gasolina no es centavos, es dólares lo que cuesta, muy por encima de hace un año. ¿Te incomoda la inflación? ¿Te incomoda la enfermedad? ¿Te incomodan las guerras? Bueno, bienvenido al mundo real. Dios permitiendo la incomodidad para que la iglesia diga: aquí estoy. Joe Biden no es la solución, la Unión Europea no es la solución, nadie es la solución, la iglesia tampoco, pero porta la solución, que es Cristo Jesús. Entonces tiene que haber una interpretación correcta, porque dice el versículo 4 de Hechos capítulo 8, la Biblia dice: y los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Lo leíste conmigo?
Los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Predicaban la palabra. Ellos no dijeron, ¿por qué nos sacaste de Jerusalén? Señor, ¿por qué nos fallaste? ¿Por qué nos sacaste del ambiente perfecto, de la comunidad? Ahora no podemos estar juntos. Extraño a Pedro. Extraño a Juan, cariñoso, amoroso, y a Pedro, gritón. Extraño a los apóstoles, extraño a mis hermanos que se tuvieron que ir a un extremo de la provincia de Judea, y a los que están conmigo en Samaria, los extraño. Felipe podía haber dicho eso y los demás, pero dice todos, digan conmigo todos. Dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ellos no andaban con los hombros caídos, preocupados porque habían tenido que dejar el último lugar de residencia. Ellos están diciendo, ¿a dónde nos lleves? A cualquier lugar, que se prepare ese pueblo y esa ciudad, porque en Pentecostés acaba de llegar. Porque el avivamiento acaba de llegar. Aquí hay una revelación de Dios. La iglesia pide avivamiento en lugar de que entendamos que nosotros somos el portador del avivamiento. Porque el avivamiento es una persona que vive en nosotros. El avivador es el Espíritu Santo. ¿Y dónde vive? En nosotros. ¿Desde dónde se manifiesta? Desde nosotros. ¿Por qué no lo está haciendo como en el primer siglo? Porque nosotros estamos en nuestra zona de confort. Nosotros estamos buscando comodidad, evangelio de comodidad y de prosperidad. En lugar de decirle, quiero a mi ciudad afectada por tu poder. Estamos tan enfrascados en nuestros asuntos financieros, profesionales, personales, familiares, que se nos olvida que se está acercando el reloj a la última hora. Cristo está por venir, y cuando Él venga, esa gente no se va a salvar, se va al infierno. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se salvarán si tú y yo no anunciamos? Por eso, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y esos eran aquellos que se estaban moviendo fuera de Jerusalén, a Judea y Samaria. Ellos interpretaron aquello como un acto soberano de Dios. Hoy en día cambió la perspectiva. Y la iglesia, cuando pasa algo, decimos, el diablo. Y no nos damos cuenta que el diablo no hace nada si Dios no se lo permite. Y que si Dios le permitió al diablo traer una pandemia, permitir una guerra en Europa y todo lo que está pasando en el mundo, es porque Dios le dijo al diablo, trabaja y acelera el tiempo, porque mi hijo está a punto de regresar. Y si la iglesia entiende eso, y el tiempo de la cercanía del regreso de Cristo está a la vuelta de la esquina, despiértate, iglesia. Porque depende de nosotros que el mundo crea que Jesús es el Señor. Nuestra interpretación de la prueba, de la crisis y de la incomodidad alejará o acercará el avivamiento. Paremos de quejarnos. De que el carro, este no es el carro de mi sueño. Yo nunca quise un Toyota. Para de esa tontería. Los niños africanos ni tenis tienen. Ni tenis tienen. Yo estaba orando un día y de momento tuve una visión. Y eso estaba golpeando aquí en mi corazón. Porque de momento veo unos niños en una rueda, sin camisa, niños varones, un chorcito descalzo, de piel negra, se ve que son africanos. Estaban contentos, pero cuando yo me acerco a mirarlos y ellos se viran, el rostro se torna triste. Y como con desesperación me extienden la mano. Y en ese momento yo entendí que mientras yo estoy contento en mi situación, o a veces preocupado porque el pan cubano está caro, porque la gasolina vale más de $3, los niños en África no alcanzan a vivir con $1 al día y se están muriendo, mientras tú y yo nos estamos quejando porque el carro es Toyota, o porque el carro es coreano, o porque tu casa no tiene el tamaño que tú querías, o por cualquier cosa, mis hermanos, o porque el jefe te miró de medio lado y a lo mejor el pobre es visco. Entonces, realmente nosotros tenemos que aprender a interpretar a través del lente del cielo lo que Dios está haciendo. ¿Te está incomodando el Señor? Interprétalo como la voluntad de Dios. Mis hermanos, Hechos capítulo 8 nos enseña algo más. Un Dios que incomoda para cumplir propósitos. Una iglesia que interpreta la incomodidad de acuerdo a la voluntad de Dios
y no al deseo del corazón humano. Pero en tercer lugar, nos revela a una iglesia que predica, o que lo que predica es más importante que ninguna otra cosa. Miren lo que dice el versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba, prepárense para escuchar esto, les anunciaba ¿a quién? No al Espíritu Santo, al Mesías. Él había vivido la experiencia de Pentecostés. ¿Quién bajó en Pentecostés? El Espíritu Santo. Lo dramático y lo espectacular había sido el descender ¿de quién? Del Espíritu Santo. Felipe era un griego que se convirtió después de Pentecostés. Felipe no había estado en el monte cuando Jesús subió y se fue. Felipe no había sido seguidor de Cristo, lo más probable, en los 3 años y medio. Lo más dramático en la experiencia espiritual fue ver al Espíritu Santo descender sobre una casa y metérsele por dentro. Cuando tú tienes una experiencia espiritual dramática, ¿de qué hablas? De lo que tú tuviste. Te quiero hablar de una persona, pero resulta que como él estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dije: yo no vine para que hablen de mí, yo vine para que hablen de él. Porque nadie se va a salvar porque nosotros estemos hablando de lo que el Espíritu Santo está produciendo en mí. La gente se va a salvar cuando el Espíritu que está llenando mi vida me lleve a decirle: hay uno que es camino, verdad y vida. Murió en una cruz, fue sepultado, se levantó al tercer día, está vivo y te quiere dar vida a ti. Ese es el que salva, el Mesías de Israel, Jesucristo el Señor. De quién predicamos es más importante que ninguna cosa. ¿Quién quiere un Pentecostés en Miami? Miami necesita escuchar a Jesucristo. Necesita oír de Jesús. Miami necesita a los Felipe y las Felipas de esta generación. Miami necesita a los hombres y las mujeres llenos del Espíritu Santo, que lo tengan claro. Miami necesita no lo que nosotros estamos experimentando, sino al que nosotros estamos experimentando. Miami necesita no que le hablemos de nuestras experiencias espirituales, sino de aquel que las está produciendo y nos está cambiando la vida. Avivamiento comienza con una iglesia cristocéntrica, porque el Espíritu Santo es cristocéntrico. Y cuando Él venga, Juan 14, Él hablará ¿de quién? De mí. Y Él les enseñará lo que yo les dije, y lo que yo todavía no les he podido decir, Él se los dirá. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para exaltar a quién? Porque el Padre dijo: es a través del Hijo que se van a salvar. Y el Espíritu Santo dijo: y yo voy a la tierra para trabajar en los corazones, para que amen a Jesús, lo proclamen afuera y la gente se salve conociendo a Jesucristo. ¿Quién rompe cadenas? Jesús. ¿Quién liberta a los endemoniados? Jesús. ¿Quién sana a los enfermos? Jesús. ¿De quién es el poder de la sangre? De Jesús. ¿Quién venció al diablo en la cruz? Jesús. ¿Quién derrotó la muerte? Jesús. ¿Quién se levantó al tercer día? Jesús. ¿A quién está proclamando el Espíritu Santo? Al Mesías, a Jesús. ¿De quién hablará la iglesia? De Jesús. Y Felipe lo tiene claro. Y Felipe dice: yo voy a traer el avivamiento a Samaria, pero yo voy a traer el avivamiento a Samaria haciendo que venga el que viene conmigo, Jesucristo. Y empezó a predicar al Mesías. Y cuando tú predicas a Cristo, los oídos de la gente se desatan, los corazones se abren y la fe se produce. Y cuando dice que predicaba al Mesías, ¿sabes lo que predicaba? No predicaba religión. Felipe dice: no voy a sustituir mi judaísmo por mi cristianismo. Oh, ¿alguien está aquí? Porque a lo mejor tú dices: voy a sustituir mi catolicismo por mi cristianismo evangélico. Voy a sustituir mi mormonismo por mi cristianismo evangélico. Voy a sustituir el espiritismo por este cristianismo. Y lo que hacemos es un cambio de religión. Lo que nosotros creemos en esto, lo que prohibimos en esto, lo que promovemos es esto. Y es fantástica la doctrina, pero el que salva es una persona. Y cuando él llegó a esa ciudad, dijo: yo quiero hablarles de uno que estuvo muerto y ahora vive. Que no es solamente hombre, que también es Dios. Pero es Dios que se hizo hombre para que tú tengas vida. Parece incomprensible, pero si lo crees te puede cambiar la vida. Si le abres el corazón, Él te puede dar vida eterna. Yo soy un testimonio. Llegué a Jerusalén siendo un religioso, tal vez decía Felipe, y salí de Jerusalén para hablarte a ti siendo un hombre salvo. Y quiero que conozcas al que yo conozco, a Jesucristo. Quiero que vivas en tu propia experiencia lo que Él puede hacer. Estás enfermo, Él te puede sanar. Estás vacío, Él te puede llenar. Estás en angustia, Él te puede llenar de gozo. Estás donde estás, no importa, Él te puede sacar. Pero sobre todo, Él quiere que lo conozcas cara a cara y personalmente. ¿Alguno de ustedes conoce a Jesús? ¿Lo has visto cara a cara? No digas que no, porque lo has visto. Sí, claro que lo has visto. A lo mejor no puedes describir su rostro,
pero tú puedes describir su persona. Tú puedes hablar de su carácter. Tú sabes cómo es Él. Tú sabes cómo es su toque. Cuál es la ternura de su palabra. Lo que Él ha hecho en tu vida. Ah, no me digas que tú no conoces a Jesús. Tú tienes mucho que hablar de Él. En tu vida hay mucho de Jesús. ¿Ven que rápido se confunden? Ah, no, yo no lo he visto. Sí, sí que lo has visto, porque lo has visto a través de la fe. Y nadie te puede decir quién no es Jesús. Si tú pudieras pintar como Katy o como cualquiera de los que pintan en esta iglesia, harías un retrato de Jesús. A lo mejor no se parece al de Miguel Ángel, pero se parece al que se ha revelado tu corazón. Y de Él hablamos. Y a Él predicamos. Felipe predicaba al Mesías. ¿Queremos avivamiento en Miami? Prediquemos al Mesías. Mis hermanos, toda predicación del reino y toda predicación de avivamiento tiene que estar respaldada por el poder de Dios. No digo puede o debe, digo tiene. ¿Lo escucharon? No digo puede o debe, digo tiene. El mensaje del evangelio no es una opción, el poder de Dios para el mensaje, es una sentencia. Tiene que ser respaldado por el poder de Dios. Cuando estemos afuera, cuando estemos entre la gente, Dios tiene que revelarse. Mira lo que dicen los versículos 6 al 7 de Hechos 8. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, no solamente lo oían. Felipe, que servía comida y ropa en Jerusalén, ahora es un evangelista. Porque tú eres todo lo que Dios te diga que puede hacer contigo. No, yo no predico, pastor, porque yo lo que hago es barrer el templo. ¿Y quién te dijo que una escoba es un sustituto de tu mensaje? La escoba es en la iglesia. En la calle, tú no eres un escobero, tú no eres, soy barrendero. No, tú no eres. Tú eres un acorde de Cantinflas. Tú eres un instrumento de Dios. Y si bien puedes barrer la iglesia, puedes predicar afuera, porque el Espíritu Santo que está en mí, está en ti. Y Felipe lo entiende y comienza a predicar a Cristo. Y dice, las señales milagrosas que realizaba la empezaron a ver. Y mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Mis hermanos, porque a nosotros no nos hace falta un milagro para creer. ¿A quién le hace falta un milagro para creer? Yo no lo necesito. Dios lo ha hecho. Yo no lo necesito. Pero el que no cree, sí necesita un milagro. Las señales seguirán a los que creen, para que los que no creen, crean. Yo recuerdo cuando mi hermana se enfermó a los 19 años de los riñones, de la noche a la mañana, literalmente se durmió sana, se despertó enferma. No podía orinar una gota de orina. Era un monstruo a sus 19 años en su primer año de la universidad. De novia, pensando en casarse en 2, 3 años más, y de momento una sentencia de muerte. Mi papá, ateo hasta ese día. Yo recuerdo a mi mamá de rodillas, ayunando. 25 días ayunó. Iba a ir a 40, pero Dios la sorprendió. A los 25 días le sanó la hija. Y yo recuerdo que mi papá por primera vez se leyó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis por primera vez en su vida. Y el corazón comenzó a abrírsele a creer en Dios. Una obra que Dios está trabajando todavía. Pero un hombre que decía, Dios no existe y la Biblia está prohibida en mi casa, la tomó en sus manos y se la bebió. Cuando vio que su hija le habían dado una sentencia de muerte en el hospital de su ciudad, después en el hospital al que la llevó en la capital, los mejores médicos del país, y todos decían, no hay esperanza, no hay solución, una diálisis temporal, ella no va a vivir, ella está mal, los riñones colapsaron, los dos están enfermos, no hay esperanza, y llegó Jesús y manifiesta su poder. Hay una señal milagrosa para que el que no cree, crea. Y Dios transformó su corazón, lo empezó a transformar y me salvó a mí. Yo tenía en ese momento 15 años, había creído en Dios, conocía de Dios, yo oraba, pero por el testimonio de mi vida meses antes y después de mi hermana sanada, yo dije, esto es vida, esto es salvación, y se afirmó mi fe en Jesucristo. Ese es el Cristo que yo predico. Hay un coro que decía así, ¿no? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. ¡Echa! Oye, se despertaron los años. Los vi resucitar a muchos. Y yo predico y no me cansa. Hay que volver, yo creo, a meterle un poco de coro a esta gente. Ok. Volvemos a la predicación. Estaba alabando y ustedes me sacan de paso. Entonces, tú tienes que predicar.
a Cristo y tienes que ser seguido por señales. Mi hermano, ¿cómo? Nosotros no producimos señales. Las señales nos siguen. ¿Quién las produce? Dios. Aquí hay un hermano que viene a cada rato y no porque él no quiera venir siempre, pero él maneja un camión. Siempre está de viaje. Miguel Puello. Cuando yo en el año 2004 recibí una llamada de su vecina que había traído un hijo a nuestra escuela bíblica de vacaciones, la señora me llama y me dice: pastor, usted puede ir al hospital porque mi vecino está en coma. Bueno, no me dijo eso, no me dijo eso. Ella me dijo: mi vecino está en el hospital, y no me dio detalles. Y yo llegué al hospital, pastor joven, esperando ver un hombre medio enfermo, darle una palabra de esperanza, orar por él, bendecir a la familia, traer salvación y irme. Y cuando llegué no hay un familiar en todo aquel lugar porque se habían ido después de estar toda la noche y toda la mañana y parte de la tarde en aquel hospital. Y él está solo y pregunto por el enfermo y me traen una habitación cuando aquello se podía entrar fácilmente a los hospitales, no era época del COVID. Me llevaron a un ICU, una sala de emergencia extrema en una habitación sola del Baptist, del Main Hospital del Baptist. Ahí en una cama estaba él postrado, lleno de tubos por todas partes, pálido y amarillo hasta más no poder, una cirrosis hepática que le había comido el hígado. Y yo me quedo petrificado y digo: ¿y yo qué hago aquí? No, yo les voy a confesar mi corazón. Porque a veces Dios te usa más cuando menos tú crees que puedes. Porque entonces es cuando Él hace lo que Él tiene que hacer. Porque cuando tú dices: llegó el superpastor, oh, estabas esperando por mí, se desgració todo porque no pasa nada, porque no depende de mí. Pero yo llegué todo temeroso y digo: ¿qué yo hago aquí, Señor? ¿Qué hago por este hombre? Y hay una vocecita interna que no escuchamos, pero que habla, que es el Espíritu Santo, y me dijo: haz lo que sabes hacer, orar. Y yo oré la oración más breve de mi vida: Padre, este hombre lo pongo delante de ti, tú lo puedes salvar, él me está escuchando, le voy a predicar tu evangelio y tú puedes sanarlo en el nombre de Jesús, amén. Y después le hablé al oído, porque aún la ciencia confirma que lo último que se pierde es el oído, porque el oído le pertenece al Espíritu. Y yo le digo: Miguel, tú no me conoces, pero yo soy Alex, un pastor, y me dijeron que viniera a orar por ti. Yo me había dado cuenta que mientras yo estaba orando salió una lágrima. Y yo le estoy hablando y entra la enfermera y me toca aquí el hombro. Me acuerdo que era una americana y me dice: eso es un estímulo nervioso, no le hables. Y yo le digo: ¿y ustedes no creen que la audición es lo último que se pierde? Sí, pero no pierdas el tiempo. El diablo en persona. Por eso yo me alegra que Gaby esté estudiando enfermería, que también Caro esté yendo por esa carrera, porque necesitamos cristianas llenas del Espíritu Santo en los hospitales, que le impartan vida a la gente. Hay gente que sirve a otro Dios. Esa mujer viene a matar la fe, pero había una lágrima. 3 días después él me llama, ustedes saben la historia. Me llama la vecina, mejor dicho. Él salió del coma en las 24 horas de ese día. Y cuando yo llegué el miércoles, él está sentado en la cama sin un tubo, en una sala normal. Yo me presento y él me dice: yo sé quién tú eres. Y él me dice: porque tú te acuerdas cuando la lágrima comenzó a salir de mis ojos, yo empecé a escuchar tu oración. Y ahora tiene un hígado trasplantado, maneja un camión. El otro día le dijeron que se iba a morir del corazón, que tenía el 10% del corazón solamente trabajando. Él le dijo: el Señor me sanó una vez, Él lo puede hacer otra vez. Y volvió al médico, le hicieron cuanta prueba y le dijeron: no sabemos cómo, pero el corazón está trabajando de una manera impresionante. Diciendo: todavía no quiere el Señor llevárselo por alguna razón. Ese es el poder de Dios. Tiene que Dios acompañar nuestra predicación con el poder del cielo. Nosotros no falseamos los milagros, pero creemos a un Dios que los hace. Yo no tengo ningún problema en que Dios no haga un milagro con una vida, pero tampoco lo dudo. Eso también, eran como $300,000 y el Jackson se lo llamó y le dijo: esa cuenta ha sido pagada, porque como Cristo le borró la otra, la eterna, Él te borra las de la tierra también. Dar un aplauso al Señor. Paréntesis. Acabo de decir algo que alguien dijo: mis tarjetas de crédito. Bueno, sí, ahí eso es otro rollo, porque a lo mejor tienes que aprender a pagar las deudas. Digo, porque el Espíritu Santo me dijo: adviérteles a algunos que van a correr para el mall y se van a gastar 5,000 en una Mastercard. No, esa la vas a tener que pagar tú. No, porque Dios no va a trabajar para ti. No. Lo puede hacer, pero no es así tan fácil. Mi hermanos, ¿qué pasa en nuestra ciudad cuando nuestro Pentecostés lo traemos a la ciudad? ¿Qué pasa? Mira Hechos, lo que dice Hechos capítulo 8. Esto es lo que yo visiono para Miami.
que la ciudad se llenará de gozo. La ciudad se llenará de alegría celestial. La ciudad será visitada por el gozo del Espíritu Santo. Alguien diga amén si lo quiere como yo. Dice que cuando predicó y las señales hicieron milagros, versículo 8 de Hechos 8, y aquella ciudad se llenó de alegría. La gente estalló de alegría porque el enfermo, el paralítico, el cojo, el ciego, el muerto, el otro estaban siendo sanados. La gente estaba siendo salvada. Cuando tú te salvas, lo primero que se manifiesta es alegría. Cuando tú le entregas el corazón a Cristo, tú lloras por fuera, pero por dentro hay un gozo que es impresionante. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? Y la gente te dice, ¿estás mal? No, por contrario, esta es la primera vez que el llanto es motivo de lo bien que estoy. Se me metió por dentro el Dios de la vida. ¿Tú has tenido esa experiencia? La vivieron ellos. Gozo, alegría. Yo quiero para Miami gozo y alegría. Empecemos por Miami. En diciembre el Señor, cuando yo me enfermé un par de días, dijeron que no era COVID, yo creo que sí era COVID. Y entonces estoy ahí encerrado en la habitación para proteger a la familia. Fue un retiro espiritual. Y una de las cosas que Dios me recordó es un llamado que me hizo. Y me hablaba acerca de que si queremos tocar al mundo, si queremos ir más allá de las fronteras de Miami, tenemos que empezar por tocar a Miami. Y tenemos que empezar a llevar el evangelio a las ciudades del sur de la Florida y al estado de la Florida. Y después que el evangelio corra y que la gente sea salvada, porque el gozo del Espíritu Santo no quiere quedarse solamente dentro de 4 paredes con 100, 200, miles de cristianos en algunas congregaciones, pero quiere salir a las calles y que ese que está afuera, que está ahí padeciendo, que está atado a los vicios, que está hundido en las drogas, beba de la misma fuente de alegría que nosotros estamos bebiendo. Por eso asegúrate que tu vida cristiana tenga gozo. Haz lo que tengas que hacer por pelear al gozo. ¿Estás aquí conmigo? Si te comiste ahora, mira, tú te vas para el restaurante ahora y te entregan la comida mal hecha, no pierdes el gozo. Cómetelo así mismo ya, por tal de no pelear. ¿Sabes? No empieces, qué malo está. Y dice, y soy cristiano, gloria a Dios. Me congrego en la iglesia de los perros. La ciudad tiene que llenarse de gozo. Empecemos nosotros por tenerlo. Número 2, la gente se convirtió a Cristo. Y yo creo que la gente en Miami se va a convertir a Cristo cuando tú y yo seamos un Pentecostés viviente. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Amén. Número 12, versículo 12 de Hechos 8, dice así la palabra de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres, me encanta la Biblia porque no deja a nadie fuera, hombres como mujeres se bautizaron. Eso quiere decir que creyeron y confesaron públicamente, Jesucristo es mi Señor. Felipe, ya no es tu mensaje, ahora es nuestro Salvador. Cuando Pentecostés viene a la ciudad se llena de gozo y la ciudad se convierte a Cristo. Y también esos que van a creer van a ser bautizados en el Espíritu Santo, al igual que nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Quiero leer un versículo más. Dice Hechos 8:17. Entonces Pedro y Juan, que vinieron de Jerusalén, se enteraron de que había habido otro Pentecostés diferente, pero otro Pentecostés en Samaria. Vinieron a ver lo que estaba pasando y viendo que era genuino el movimiento del Espíritu, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Alguien déle un aplauso al Señor Jesús. Qué lindo. Qué lindo que el Espíritu no es exclusivo de la iglesia, que el Espíritu no es exclusivo de una denominación, que el Espíritu no es exclusivo de un grupo, que el Espíritu Santo está buscando a aquellos a los que llenó para que se lo lleven a otros, para que ellos beban de la misma fuente y se queden llenos del Espíritu Santo. Que a lo mejor yo no estoy seguro si ese va a ser el mensaje que voy a incluir dentro de la serie la próxima semana, lo que pasa después con Felipe, pero Felipe estuvo allí por un ratito y se fue, o se lo llevaron, mejor dicho, pero dejó la ciudad alegre, salva y llena del Espíritu Santo. Y si Dios nos mueve de Miami y te mueve de Miami y te lleva a otro lugar, será bueno dejar atrás una ciudad alegre, con alegría del cielo, salva y llena del Espíritu Santo, para llevar lo mismo a donde Dios nos lleve. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Quién quiere que venga Pentecostés a Miami? Oh, se rajaron. Mira que se rieron, pero se quedaron con la incomodidad. Dijeron, incomodidad.
Sí, porque eso va a implicar un carro ponchado en el expressway, que tengas que echarte a un lado, que el que venga... tú sabes esa cosa, comida quemada en el restaurante, cositas así que no te gustan, cambios de trabajo, situaciones personales y familiares incómodas, cosas que tú no comiences a disfrutar, pero que Dios quiere hacer para salvar a la gente. Y hermanos, una ciudad es despertada por Dios cuando nosotros los cristianos nos despertamos primero. En Efesios dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, a la iglesia, y te alumbrará Cristo. Primero Dios despierta a su iglesia para despertar al mundo. Primero la voz de la medianoche despierta a las vírgenes para despertar al mundo. Entonces esa es la ecuación perfecta. Dios despierta a su iglesia para despertar a la ciudad. Hay veces que los momentos, debo decirlo de esta manera, los momentos cuando más estamos despiertos es cuando estamos dormidos. Y te lo voy a decir, te lo voy a explicar con esta historia. Diciembre del 2021, hace poquito. Estoy dormido y tengo un sueño. ¿Se los conté? Seguro lo olvidaron, por eso los voy a recordar. Y si no, disculpen, pero los predicadores somos así. Contamos lo mismo 300 veces. Hasta que se lo recuerden. Y yo estaba dormido y en mi sueño estoy en un lugar donde una iglesia, no veo cara, no veo gente, veo alabanza en ese lugar. Gente que ama a Dios con todas las fuerzas. Y yo estoy sobre una plataforma y hay un grupo de hombres aquí también y cantando alabanzas a Dios. Y alguien viene y me habla por este hombro. Y he tenido varios sueños que sé que son de Dios y esa es la voz que siempre escucho. ¿Es un ángel o es el Señor? Cuando llegue la eternidad preguntaré por él. ¿Quién era el que me hablaba? Pero esa voz es indiscutible. Sé, si la escucho ahora, sé quién es. Y me dice en el sueño: levántate y resplandece. Y yo le digo al que está dirigiendo la alabanza: canta esto, levántate y resplandece. Y según me iba diciendo, yo le iba diciendo, y la gente empezó: levántate y resplandece. Y se formó una cosa espectacular. Y me despierto y se me olvida la música. Tenía música y todo, la canción. Me quedé con la frase y olvidé la música. Y todavía le digo: Señor, ¿me puedes recordar la música? Porque estaba preciosa y a la gente lo revolucionó. Pero el mensaje fue el que se quedó: levántate y resplandece. Isaías 60 termina la frase diciendo: porque ha venido tu luz y la gloria de las naciones ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Y orando le digo: Señor, ¿qué significa ese sueño? Y lo que Dios pone en mi corazón es esto: que para que Miami viva su Pentecostés, yo me tengo que levantar y resplandecer. Tú te tienes que levantar y resplandecer. Tú y yo somos Pentecostés. Pentecostés no es una fiesta. Pentecostés no es una experiencia. Pentecostés no es algo que tenemos que hacer. Pentecostés es la iglesia. Pentecostés somos tú y yo, porque el espíritu de Pentecostés está aquí adentro y quiere salir y quiere manifestarse. La llenura ahora en nuestra generación es que el que está por dentro salga con todas las fuerzas y Él sea el número uno, Cristo, revelado por medio del Espíritu Santo. Levántate y resplandece. Hija de Dios, hijo de Dios, Miami nos está esperando para vivir su Pentecostés. ¿Quiénes quieren ver a Miami alegre? No por una droga temporal, sino por el Espíritu del cielo. ¿Quién quiere ver a Miami soltando los libros de brujería, aplastando los demonios, cortándole la cabeza a San Lázaro, aplastando a Santa Bárbara, rompiendo las ataduras con el diablo, quitándose las manillas de orula? ¿Quién quiere ver a Miami que la gente no necesite vestirse de blanco para creer que son santos? ¿Quién quiere ver a Miami que la gente no tenga que matar un gallo para creer que está haciendo pacto, sino que sepa que la sangre de uno mayor ya fue derramada por él y por ella, Jesucristo? Pero para eso hace falta una iglesia que no les diga a esa gente endemoniados que van para el infierno, sino tú también puedes venir a donde yo estaba, porque antes era yo el que mataba al gallo, el que me ponía la manilla, el que adoraba a esos demonios, y ahora sirvo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que cuando te encuentres con un ateo, no pelees si la evolución es mentira y la creación es verdad. Háblale de Cristo. Suárez me enseñó eso a mí. A mí me entrenaron para argumentar.
Me entrenaron para argumentar en la familia y en la iglesia. Y entonces estamos con una casa ministrando a una muchacha que ella recordaba que había creído en el Señor. Y llegó una mujer testigo de Jehová a entrar en fenómenos estos de peleas doctrinales. Y que si Jesús no es Dios, que si Jesús es un ángel, que aquí, que allá. Y suena y le digo, ¿qué es la cruz para ti? Y empezó a hablarle de la cruz. Y empezó a hablarle del crucificado. Y empezó a hablarle del amor de Dios. Y sabes que Jesús murió por ti. Y murió por mí. Y murió por ella. Mira, ya se le olvidaron los versículos a la mujer, el esquema que tenía de predicación. La mujer se quedó sin palabras y ese día yo aprendí algo. Tú no pelees religión, tú revela a Cristo. Y yo soy el pastor, pero yo tengo una pastora que me enseña todos los días. Y me revela algo. Entonces ella aquel día me enseñó una lección, que no hay que argumentar por fe, hay que revelar a una persona. Y cuando tú hablas de la cruz, los demonios se alborotan y alguien se salva. Levántate y resplandece. Miami está esperando un Pentecostés. ¿Quién le dice? Aquí estoy yo, Señor. Pentecostés soy yo. Pentecostés fue Felipe. Pentecostés fue la iglesia perseguida. Pentecostés soy yo. Le ponte de pie. Quiero que cierres tus ojos un momento.